Bueno, el crecimiento cambial es responsable por el crecimiento en grosor, ¿verdad?, de los tallos y de las raíces, ¿no? El cambio es meristemático, como ya habíamos visto, está situado en la madera, ¿no?, entre la corteza y la madera, y son células embrionarias, en general son células pequeñas, ¿verdad?, y sin pared secundaria, ¿no? El cambium vascular es el origen del xilema secundario, que crece hacia adentro, y el floema secundario, que crece hacia afuera, tanto en los tallos como en las raíces. Ahí vemos una imagen de Adansonia digitata, donde vemos células cambiales. Ven que es una o dos capas nada más de células. Vemos que acá en el radio tenemos nada más que dos capas. Estas son una zona cambial del tejido parenquimático de un radio, ¿verdad?, que fluye en este sentido. Luego tenemos acá una zona de dos células también de ancho. Acá tenemos algunas otras, tres. Acá tenemos dos nada más, acá dos. Y hacia un lado tenemos floema y hacia el otro lado xilema, ¿verdad? Ven que son células muy pequeñas, ¿no? Acá, las iniciales radiales obviamente están en la zona del radio, y las fusiformes están en la zona del floema xilema. Ahora vamos a ver cómo crece cada una de ellas, ¿no? Entonces, este esquemita es bien interesante porque nos muestra cómo va creciendo el cambium y cómo va formando cada línea de células en el tiempo, y qué cosas va diferenciando y cómo lo hace. Entonces, el crecimiento siempre es en abanico, ¿verdad? Hacia afuera, hacia la corteza del tronco o de la raíz, que es hacia el lugar donde puede expandirse, ¿verdad? Entonces, tenemos una primera célula, que sería esta célula roja. Entonces el cambium, antes de diferenciarse en algún tipo de tejido, se tiene que reproducir, o sea, tiene que duplicarse, porque así una célula permanece meristemática y la otra se diferencia. Entonces lo primero que hace es generar otra célula cambial, ¿verdad? Una vez que tenemos otra célula cambial, ya puede generar por diferenciación una célula de xilema secundario hacia adentro. Próximamente vuelve a generar otra célula cambial, y en una etapa posterior genera una célula de floema secundario hacia afuera, y así sigue el proceso. Esto se da tanto en tallos como en raíces. Lo único que en las raíces, como el floema está muchísimo más exigido tanto en la translocación de fotoasimilados hacia las hojas como desde las hojas, tenemos en proporción más floema que xilema, ¿tá? Sin embargo, en el tronco, que es como la gran zona encargada de llevar el agua y las sales minerales hacia las hojas, tenemos mayor proporción de xilema secundario que de floema. Pero además, en el cambium existen dos tipos de células, porque el cambium necesita formar también lo que se llaman los radios. Los radios son células de parénquima formadas por el propio cambium, que generan conexiones horizontales médula-corteza, ¿ah? Entonces, las células iniciales fusiformes generan floema y xilema, y las células iniciales radiales generan células de parénquima que van a conformar los radios, ¿ah? Entonces, el procedimiento es el mismo, o sea, las células deben reproducirse, luego se dividen. Entonces, aquí tenemos hacia el xilema la formación de un vaso, ¿verdad?, y una célula parenquimática que van a formar parte del xilema secundario, y hacia el lado del floema tenemos la formación también de parénquima, tubos cribosos y células acompañantes, ¿verdad? Este es el proceso. Pero a su vez, las células iniciales radiales han generado un radio que está tanto en la zona del floema, obviamente se mantiene en la zona del cambium, como en la zona del xilema, ¿ah? Eso sería los dos tipos de células que generan las células cambiales en relación a las estructuras de conducción, ¿no?, horizontal y vertical en el árbol, ¿ah?
Entonces, esta es como una explicación teórica. Las células iniciales fusiformes son alargadas, aplanadas tangencialmente y aproximadamente prismáticas en su parte media y en forma de cuña en los extremos. Poseen en forma de cuña y aplastadas en sección radial, originan tanto las células del sistema vertical, xilema y floema, y su eje mayor se orienta al eje mayor del órgano en el que se encuentran, ¿verdad? Si es una rama y la rama está acostada, bueno, van a tener esa dirección, ¿no? En el xilema originan vasos, traqueidas, fibras y parénquima, y en el floema también tubos cribosos, células cribosos, acompañantes, fibras y parénquima floemático. Las células radiales iniciales o iniciales radiales son mucho más cortas y isodiamétricas, o sea, redonditas, ¿verdad? Relativamente pequeñas, y originan las células parenquimáticas de los radios medulares que componen el sistema horizontal del xilema y el floema, ¿no? Entonces, acá vemos otro esquemita que es básicamente lo mismo, donde tenemos, como ustedes ven acá, dos células amarillas, una fusiforme y otra radial. La radial genera el sistema horizontal y la fusiforme el sistema vertical, ¿ah? Además, las células iniciales tienen dos tipos de crecimientos o divisiones: las periclinales, tangenciales o aditivas, y las anticlinales o multiplicativas. Las aditivas o periclinales a lo largo de las células se forman a lo largo de las células derivadas, que hacia adentro se diferencian en células de xilema y hacia afuera de floema. Estas divisiones son repetidas y generan la disposición de las células en filas radiales. Puede ocurrir también un número variable de células derivadas. El máximo de divisiones aditivas se alcanza unas pocas semanas después que se activa el cambio, tanto en las coníferas como en las latifoliadas. El incremento anual del xilema es normalmente más amplio que el correspondiente al floema en el tallo, eso ya lo habíamos visto. Y las divisiones multiplicativas o anticlinales son a lo largo de los planos radiales y son para aumentar el número de células. Como el xilema va creciendo en espesor, el cambio debe aumentar en circunferencia, ¿verdad? Tiene que dividirse hacia, o sea, para generar xilema y floema se divide así, pero también tiene que dividirse en otro sentido, ¿verdad? Va creciendo en espesor. El cambio estratificado, las divisiones son anticlinales radiales, dos células hijas, ¿no? Las dos son de igual longitud, y en el cambio no estratificado las divisiones son anticlinales oblicuas y las células hijas se alargan por crecimiento apical intrusivo. Las divisiones multiplicativas son más raras en las iniciales radiales que en las iniciales fusiformes, ¿no? Después, ¿por qué se dice zona cambial? Porque en teoría y a rigor estricto nosotros tenemos una sola línea de células de cambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa única línea de células de cambio, incluso al microscopio, es difícil de visualizar. Entonces lo que le decimos es una zona cambial. Como ustedes ven acá en la imagen del microscopio, ven que tienen una célula inicial fusiforme, pero en realidad son 3 o 4 células, ¿verdad? Que unas están en distintos procesos de división, multiplicación o diferenciación hacia una traqueida, ¿verdad? Porque esto es un pino. Y después tenemos células iniciales radiales, que acá se rompió un poco la célula, las paredes de la célula. Bueno, entonces el concepto es predominante, ya que se disponen de una sola capa que es muy difícil de visualizar, ¿verdad? Pero se prefiere denominarlo como zona cambial, que abarca las células iniciales y sus derivadas diferenciadas. En sección transversal y en el corte longitudinal radial se disponen series radiales como pilas de monedas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el caso de pino, las células iniciales radiales con un solo estrato, ¿verdad? Que son no estratificado, cambio no estratificado. En juglans, que es un nogal, tienen varios estratos. Y acá tenemos las iniciales fusiformes, ¿verdad? Con muchos estratos. Y las radiales con pocos estratos, ¿no? El cambio estratificado
Posee células iniciales fusiformes cortas, dispuestas en filas horizontales. Es poco frecuente y se lo considera más evolucionado, como en el caso de la robinia, que es una leguminosa. El cambio no estratificado, las células iniciales fusiformes son largas, bastante largas, superpuestas por sus extremos y son filogenéticamente más primitivas en teoría. Bueno, aquí vemos un esquema de cómo el desarrollo va increciendo y se va complejizando a medida que vamos desde una zona netamente meristemática como un brote a la formación de la madera, ¿verdad? Entonces primero tenemos la médula, que es esta zona que básicamente tiene tejido parenquimático, que tiene la conexión horizontal a través de los radios, que también son parenquimáticos, y la corteza, ¿verdad? El córtex. Entonces en esta zona tenemos floema primario, ¿verdad? El cambium vascular y el xilema primario, ¿no? Y este es el crecimiento del primer año, ¿verdad? Primer año. Luego, en el año 2, ya tenemos un anillo de crecimiento, tenemos el floema radial, el xilema radial, el xilema primario, el secundario, el cambium vascular, el floema secundario, el floema primario que quedó del año anterior, ¿verdad? El felógeno y el córtex. En un tercer año ya empezamos a tener una diferenciación dentro del anillo de madera de primavera y madera de verano, que es más estrecho, están más apiladitos los elementos vasculares, ¿no? Y todo esto está conformando el xilema secundario. Entonces tenemos 2 años de crecimiento acá. Luego tenemos el cambium vascular, el floema secundario, el floema primario desapareció, tenemos el felógeno, el suber y la corteza hacia afuera. Toda esta zona que incluye suber, felógeno y felodermis se llama peridermis, y la corteza en sí, como la conocemos vulgarmente, va desde el cambium vascular hasta el borde de la corteza, o sea que también incluye al floema. Por ejemplo, si nosotros cuando se pela el eucaliptus, tanto con un gancho, el eucaliptus grandis, por ejemplo, como con el harvester, todo lo que se saca se separa desde el cambium, porque al ser un tejido tan frágil y de una sola capa, la corteza se separa por ese lugar fragilizado y además se lleva también el floema, ¿ah? Bueno,